mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Espero que se encuentren muy bien porque hoy vamos a seguir platicando sobre los auténticos derechos humanos. Y particularmente el tema del día de hoy es un tema que les va a resultar interesante, pero también preocupante. Vamos a hablar de la trata de personas. Y para platicar sobre este tema, y como siempre me acompaña mi compañera y amiga Mónica Garrido. Moni, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos allá todos en casa. Y como bien decías, Héctor, vamos a hablar de un tema que pareciera un tema del siglo pasado. Vamos a hablar de la esclavitud, una esclavitud moderna que hoy en día está aquí en México y que está cada vez más fuerte, y para eso tenemos a Evangelina Hernández, quien nos va a platicar bien a gusto sobre este tema. Tenemos una cápsula para que usted conozca quién es Evangelina Hernández. Evangelina Hernández lleva más de 25 años ejerciendo el periodismo en distintos medios de comunicación dentro y fuera de México. Se ha enfocado en temas sociales y en especial en la trata de personas. Ha sido editora de la sección Metrópoli del periódico El Universal. En 2011 recibió la medalla Omecíhuatl otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Ese mismo año obtuvo el reconocimiento de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, y publicó su primer libro sobre el tema, que documentó viajando desde el sur del país, la costa del Golfo y la frontera con los Estados Unidos, y recabando testimonios de las víctimas y los victimarios. Ha publicado 2 libros, Tierra de Padrotes y Del cielo al infierno en un día. Actualmente es directora general de Equidad para los Pueblos y Comunidades en la Ciudad de México. Pues usted ya la conoce y también ya escuchó cuál es el tema del que vamos a platicar. Evangelina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y que nos platiques sobre este tema que, como Moni dijo, es una esclavitud moderna, ¿no? ¿Qué es la trata de personas, Evangelina? Mira, en este momento de nuestra ciudad, de nuestro país, nosotros estamos en un foco rojo, dice la Organización de las Naciones Unidas. Somos un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. O sea que estamos exportando, importando y transportando mujeres, principalmente niñas, adolescentes. Ocurre también en el caso de los hombres, pero es un tema que principalmente afecta a las mujeres y a las niñas de nuestro país, en el tema de la explotación sexual como uno de los principales modos de la trata, aunque existe la trata laboral y también existe la trata con fines de extracción de órganos, pero es un tema muchísimo menos explotado, muchísimo menos investigado, incluso por nosotros los periodistas, pero en el tema de la trata sexual estamos en un momento, como mencioné al principio, en un foco rojo. Evangelina, cuando hablamos de que hay personas que someten a otras personas que son sus iguales y las tratan como si fueran objetos, como si tuvieran una flotilla de coches y las usaran todo el día, o tuvieran animales para dar la tierra y todo el tiempo, ¿en qué momento esta gente pone a su semejante como si fuera un objeto? ¿En qué cabeza cabe hacer eso? Mira, el tema de la trata se habla de esclavitud justo porque es el sometimiento de la dignidad, del espíritu, del ser, del cuerpo de la persona. Yo he entrevistado a muchas víctimas desde Guatemala, cruzando por Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, hacia el norte del país, hasta el sur de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, incluso trabajé mucho tiempo el tema. Y en todos los casos he encontrado que en las víctimas de la trata hay un tema de un sometimiento de la voluntad. Es el miedo, es el ejercicio del poder del padrote, del tratante sobre la víctima.
que es un trabajo que va desde quebrar su estructura interna a través de la violencia física, emocional, sexual, de robarle el espíritu al grado tal de que ella pierde su identidad. Y entonces el repetirle todos los días ese no vales nada, no eres nadie, soy tu propietario, en fin, va generando en ella esta sensación de efectivamente le pertenezco. Hemos encontrado víctimas que han sido recuperadas que tardan meses en salir de abajo de una mesa, que salían de abajo de la mesa solo para hacer el ejercicio de la tensión sexual a quienes las obligaban y regresaban abajo de la mesa. Y son mujeres que les ha costado mucho. Ya no hablemos de reinsertarse a la vida social o a la vida familiar, no, de salir de abajo de la mesa. Oye, qué aterrador problema el que nos estás comentando, y quizá no teníamos, al menos yo, Moni, no tenía claridad de la magnitud de este problema, y menos que fuera un problema tan claro y tan evidente en México. ¿Cuáles son los datos, Evangelina? En México esto pasa en todos los estados, en algunos estados, con personas de qué edades. Demos un poco más de contexto. Bueno, tenemos en realidad un panorama complicado. Es muy amplio el fenómeno de la trata. Estamos hablando de que no hay un grupo exclusivo de selección de mujeres. En el tema de la trata, las redes sociales en este momento se han convertido en un catálogo de víctimas. Por un lado, porque muchas de las víctimas que yo he entrevistado rescatadas han sido enganchadas en Facebook, en Twitter, en algunas otras redes sociales que son menos populares entre nosotros, pero son súper populares entre los adolescentes. Hay una red social que se llama Metroflog, y es un catálogo de jovencitas y jovencitos que exponen fotografías, y que entre más sexy las fotografías, estas selfies que se toman frente al espejo, incluso se toman fotos y les dicen sus fans en las redes: a ver, ¿cómo no me enseñas tu brasier? ¿Cómo no te pintas los labios? ¿Cómo no te pones un poquito de labial en la punta? En fin, todo eso va convirtiendo ese catálogo de fotografías en el catálogo de los padrotes, de los tratantes, de los hombres que están buscando a estas víctimas potenciales para venderlas, exponerlas. Les voy a contar un caso. Una jovencita en Oaxaca, 14 años. Ella canta muy bien, bueno, cantaba, desafortunadamente, sigue con vida afortunadamente, pero dejó de cantar, dejó de brillar. Ella subía muchas fotos, subía videos cantando, y empezaron a escribirle y a decirle que tenía mucho potencial como estrella en un futuro, que se iban a acercar a ella, que no le contara a su mamá todo lo que estaba pasando, pero que cada vez se quitara más ropa y cantara más frente a la cámara. Entonces la citaron un día fuera de su escuela, le dijeron: vete con nosotros te vamos a convertir en una estrella. Se la trajeron a la Ciudad de México, de aquí la trasladaron a Reynosa, Tamaulipas. Ella estuvo 3 meses siendo víctima de explotación sexual, de día y de noche. Pero no había supervisión de los padres, la dejaron ir, no pidió permiso. Ahorita nunca pidió permiso, la esperaron afuera de la escuela. Ahorita vamos a llegar al tema de la prevención. Ella, después de que su mamá se da cuenta de horas después, va a presentar la denuncia. Este tema de la alerta Amber es importantísimo, claro, porque en muchas de las procuradurías, hemos de decirlo, pues se perdió mi hija de 14 años. Ay, señora, espérese un rato, se fue con el novio. Ahorita regresa, ¿no? sí. No, se fue con el novio. En 3 días va a regresar, en fin, ¿no? No regresa. La mamá la buscó, hizo todo un tema de búsqueda en medios, se vino a la Ciudad de México, los medios, las asociaciones de otras madres que vienen por años buscando a sus hijas y que no las han encontrado aquí en nuestro país. La ayudaron, la encontraron en Reynosa, Tamaulipas. 3 meses, miren, la encontraron
con muchísimas huellas de tortura. Ella tenía muchas quemaduras le apagaban el cigarro en el cuerpo para que aceptara cada vez que ella se negaba. Era una niña rebelde. Tenía perdido los horarios del día y la noche porque ella vivía bajo un foco esperando al cliente. Perdió los horarios de comida, perdió el tiempo del baño, de ir al baño, sus necesidades fisiológicas, naturales, perdió la sensación. Entonces, cuando ella regresó a su casa, su familia se trastornó. Oye, Evangelina, sigamos platicando de este tema. La verdad es que es grave, es preocupante, pero el tiempo no perdona. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos, ¿verdad, Moni? Ya regresamos, estamos en Es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso aquí en Es Tu Derecho. Estamos hablando sobre esta nueva esclavitud, la trata de personas. Y si usted tiene algún comentario, por favor, comuníquese con nosotros. Ahí aparecen las vías de contacto. Evangelina, nos quedamos a la mitad de una historia terrible de una chica en Oaxaca que pues ahí la seducen con que te vamos a hacer artista, cantante, vas a ser lo mejor de este país. Estuvo 3 meses esclavizada en trata con pues violaciones sexuales permanentemente. La rescatan. Se puede reconstruir una vida. ¿Qué pasó después de que llega a su hogar con su familia? ¿Qué le pasó a esta mujer? Pues la adaptación de ella y de su familia ya no fue nada sencilla, ¿no? Al contrario. Y ahí viene el tema de alertar a los padres de familia, a la sociedad, sobre la necesidad de estar al pendiente de con quién se comunican nuestros hijos. O sea, todos los días, si ustedes se fijan en las redes sociales, está creciendo la lista de jovencitas y jovencitos desaparecidos. Pero es 70% más la desaparición de jovencitas. Y si ustedes, nosotros hicimos una investigación sobre el tema y hicimos de distintas alertas Amber de distintos estados de la República. Uh-huh. Y vimos el perfil de las víctimas. ¿Quiénes son el perfil de las desaparecidas? Adolescentes de los 14 a los 17, 18 años. Súper jóvenes, súper jóvenes. Sí. Yo incluso en algunos de los casos hemos hablado con ellas, con las madres de familia, hasta con los padrotes. Y los padrotes te hablan de que es uno de los negocios más redituables, de los negocios ilícitos más redituables, porque la venta de una droga, dice un padrote de Tenancingo, bueno, una grapa la vendes una vez, a una mujer la puedes vender hasta 30 veces por noche aquí en las calles de la Merced. Qué barbaridad. Oye, Evangelina, pero este asunto pareciera que era un problema que se daba en algunas poblaciones en la sierra, que llegaba alguien y se llevaba a las muchachas. Ahora lo que nos cuentas es que las enganchan a través de las redes sociales, lo que quiere decir que el problema ya escaló o salió de un nivel socioeconómico bajo, de la extrema pobreza, y que se vuelve algo al alcance de cualquier persona que tenga un teléfono celular. ¿Es así? ¿Esto sí está ampliando su espectro el problema? Mira, hay gente que incluso ha sido enganchada justamente desde el Facebook. Entonces obtienen el celular de la niña empieza a tener comunicación vía WhatsApp con su victimario y terminan encontrándose en algún punto y después la sustracción de la niña, ¿no? Y todo este proceso, esta primera parte del proceso es muy, muy clara para los padres, como es normal, se está comunicando con amigos, pues no es así.
Es normal y a veces incluso parecería que se trata del ejercicio de un derecho, ¿no? Sí. Es que está ejerciendo su libertad, está ejerciendo su sexualidad, está ejerciendo y estos procesos que nos han tratado de convencer que son buenos, pues al final nos ponen un riesgo gravísimo, porque poco a poco estamos tratando o se está tratando de que los papás se metan menos en la vida de sus hijos, no, se y el preocupen teléfono, menos, los dejen libres. pobre del padre que ose meterse al Exactamente, teléfono de su hija, ¿no? Porque dicen, no, pues es mi privacidad, pero tenemos del otro lado del teléfono, sí están sus amigos del alma y todo, pero también hay unos lobos del otro lado Que se han cazando, profesionalizado. Así y es. que ya saben cómo atraer a la víctima. Absolutamente. O sea, hay redes criminales dedicadas exclusivamente a la trata de personas que se han diversificado en sus delitos y que pueden estar relacionados con el tráfico de drogas y con el tráfico de armas, pero que uno de sus negocios más redituables es el de la trata de mujeres. Y en este caso, por ejemplo, hay comunidades incluso que se están profesionalizando los padrotes para hacerlo cada vez mejor. O sea, antes se hablaba de que, por ejemplo, en esta comunidad de Tenancingo, Tlaxcala, donde familias enteras se dedican a la explotación sexual de mujeres y niñas que van y enganchan en algunas otras entidades de nuestro país, principalmente del sur-sureste, aunque pues ahora se están diversificando. Ellos, antes era solo un tema de ir y enamorarlas en las plazas públicas de los pueblos. Ahora no. Como Ahora, sea, todo el mundo las veía, ¿no? sí, pero ellos llegaban incluso, Con el papá a convencían a veces, los ¿no? padres, Ajá. claro, y les prometían que me voy a casar con ella, y las traían a la Ciudad de México. Algunos padrotes incluso nos han hablado de que la Merced es su centro de capacitación. Wow, a ver, ¿cómo es ¿Cómo? eso? O sea, les voy a contar la historia de un padrote que hoy se encuentra preso en el reclusorio Oriente. Ajá. Él es de Tenancingo, Tlaxcala. Él se considera que no era un hombre muy agraciado físicamente, entonces intentó conquistarlas primero. Y no le salió. No le salía, entonces optó por raptarlas. Y las raptaba, las llevaba a su casa, a la casa de sus papás. Ay, no. Y los papás, bien, gracias. Las violaba en la primera noche, las golpeaba, las mantenía amarradas, sometidas 2-3 días sin alimento. Al tercer, cuarto día llegaba la abuelita, la hermana, la tía, la mamá, las desamarraba, les daban los primeros alimentos y les decía, pórtate bien con mi hijo. Un ejercicio de la violencia continuada. O sea, había permanente. complicidad de toda la Practicaban familia. policía bueno, policía malo. De toda la familia. Ajá. Esto por 2-3 semanas hasta que la jovencita estaba sometida completamente en su estructura psicológica, ya no solo física, ¿no? Y en el caso de esta joven, la trajeron al mes al primer servicio sexual a la Merced. En la Merced estuvo algunos meses, de ahí la trasladaron a Tijuana. En Tijuana estuvo ejerciendo el sexoservicio y de ahí la trasladaron a Estados Unidos, en Nueva York. He de decirles que... Pero ¿cómo llega alguien de Tenancingo a Nueva York? O sea, ya está muy estructurado este Y negocio. además, O sea, con el apoyo de los coyotes para cruzar la frontera, de llegar a ciudades de la frontera en donde hay personas que las someten al sexoservicio en las primeras ciudades que cruzan, para ir pagando los gastos hasta llegar a Nueva York. Además, el tema es llegar además, a ni Nueva siquiera York. es una inversión. Va pagando el propio. Va pagando ella con su cuerpo. Va el viaje. generando flujo. Así Ajá. es, hasta llegar a Nueva York. Y tienen que hacer, ellas, todas las víctimas de Tenancingo te hablan de que los padrotes les imponen una cuenta. O sea, todos los días. tiene que dar una cuota. Hay una víctima de un padrote de Tenancingo que estuvo, hoy fue rescatada por el FBI. Ella hacía 60 servicios sexuales por día porque tenía que entregar una cuenta de $1,000 diarios. Qué barbaridad. Y el ejercicio sexual en las calles de Nueva York no es como aquí, no es en las calles, es a través de taxis, ¿no? A través de taxis. El taxista es parte del clan. También en la Ciudad de México, tenemos que decirlo, distinto, pero los taxistas son operadores muy importantes de las redes de tráfico y trata de personas. Qué
Escándalo. Y esta mujer la recuperan en Estados Unidos y ya regresa. Pero como alguien después de que tiene que dar 60 servicios sexuales al día, no me imagino cómo puede rehacer su vida. Bueno, para empezar, tiene cáncer cervicouterino, lleva 3 cirugías para reconstrucción de sus tejidos internos. Ella fue rescatada, pidió ayuda luego de que le habían quitado a su hijo y lo tenían en Tenancingo y lo atropellaron. Ella se entera y quería hacer algo para ir a ver a su hijo, y entonces fue de la única manera que ella tuvo valor para denunciar. Estaba completamente sometida, pero entregaba un recurso de $1,000 por día. Evangelina, vamos a un corte, seguimos platicando sobre esto. Estamos en Cielito Querido Café. Usted seguramente ya se percató porque se escucha aquí a la clientela y en general el ruido del ambiente, pero bueno, pues ya estamos a punto de continuar. Volvemos, vamos a un corte. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de derecho aquí en Cielito Querido Café, en este programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y estamos platicando, Evangelina, sobre todos estos testimonios que nos has contado, que nos hacen ver la realidad de la trata, que no es un tema alejado de nosotros, que al contrario, está en todos lados, pero además está en crecimiento, no está disminuyendo. ¿Cuál es la realidad de este fenómeno hoy? Mira, yo siempre digo, hay un asunto muy importante en el tema de por qué también la sociedad es permisiva. Nos hemos acostumbrado a ver el sexoservicio como una parte del escenario urbano. Pues no. A permitirlo, ¿no? Ya todo el mundo es más. Pues dice, es el oficio, si no puedes contra él, únete. Es el oficio más viejo del mundo, ¿no? Así lo dice la gente. Así como que, pues, ¿qué se le puede hacer? Entonces yo cruzo todo el tiempo por la calle de Luis Donaldo Colosio, a un costado del PRI, porque ahí están las víctimas de los padrotes de Tenancingo, a las 12 del día, a la 1, a las 2. Pero tú lo sabes, sí. Lo saben las autoridades de la delegación, sí. Lo saben los de la Ciudad de México, sí. Lo saben los de la República, la PGR. Sí. ¿Quién hace algo ahí? Tú haces tus reportajes. Sí. ¿Y las autoridades? El libro de Tierra de Padrotes empieza relatando la historia de las mujeres que están todos los días, que las traen de Tenancingo a la calle de Luis Donaldo Colosio. O sea, no es en algún lugar de la Ciudad de México, es en una calle céntrica, a media calle de Insurgentes. Sí, y junto al partido que gobierna. A una calle de la delegación Cuauhtémoc. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Tú ves los rostros de las víctimas. Además están vestidas iguales. Yo las veo bajar de los vehículos. Yo puse las placas de los vehículos en el libro. Fui hasta sus casas y les dije en el libro, ustedes pueden ver en el libro, la descripción de las casas de los padrotes, porque en Tenancingo es un pueblo distinto a la mayoría de los pueblos de nuestro país. Casas estilo californiano, lujosas, muchos pisos. ¿Qué dicen los padrotes? Claro, esas casas, que además tienen distintos picos, representan, cada pico representa a cada una de las mujeres que ellos tienen explotando. Y entonces es una señal entre padrotes. Claro, yo soy más poderoso. Yo soy más poderoso en este pueblo porque tengo más mujeres. Y entonces, cuando ustedes entran a Tenancingo, no van a encontrar un hotel, bueno, para descansar, un restaurante, un cafecito. Ustedes llegan a la tienda y van a encontrar hostilidad de la población. ¿Por qué? Porque, debo decirlo, me he comprometido con los habitantes de Tlaxcala y de Tenancingo. No todos en Tenancingo se dedican a la trata, pero muchos de ellos son clanes familiares
que se dedican a la explotación sexual de mujeres y niñas. Y esto es un oficio que pasa de generación en De generación en generación. Los perfiles del padrote se van profesionalizando de generación en generación. Ellos mismos se transmiten la información. Dicho por ellos mismos, yo he publicado entrevistas en donde los padrotes dicen que ellos contratan psicólogos para que los enseñen a cómo ir a seducir a los padres y convencerlos, cuando se trata de ir a enganchar a las víctimas. Que era más difícil, era el camino difícil. Ahora hay más fáciles. Porque es el del enamoramiento. Ellos hablan de llegar a una plaza pública en alguna entidad de Veracruz, de Jalisco, y sentarse en una plaza, observarlas, cómo caminan, cómo hablan. Cuando se acercan a ella, decirles, mira, eres tan linda, tan bonita, tal, y saber que ellas tienen necesidades económicas, y lo primero es, oye, yo te deposito dinero en tu celular para que me puedas marcar. Y ese acercamiento, ese se preocupa por mí, está al pendiente de mí. Además ellos dicen, una vieja solo te puede costar 3 semanas de inversión. A la tercera semana ya la tienes trabajando, porque ya la invertiste. 3 semanas. 3 semanas. ¿Y son muy efectivos? A las 3 semanas tú ya la tienes casi trabajando en las calles de la Merced. Hoy el tema, después de los operativos que se hicieron en las calles de la Merced, pues se ha diversificado. Entonces pusieron una zona roja en la carretera federal de Tenancingo y de Tlaxcala a Puebla. Pero ustedes, si cruzan esa carretera, se van a dar cuenta que los hoteles cobran 50 pesos por 3 horas. ¿Qué hotel cuesta 50 pesos? No, es parte del propio negocio. Así es una diversificación, una integración vertical, digámoslo así, ¿no? Así es. Entonces se meten con la parte que provee el servicio, sí, y son dueños ellos mismos del hotel. Entonces, o vámonos a las calles de la Merced. Vámonos ahorita. Yo les digo, en un recorrido por la Merced, ahorita, en este sábado al mediodía, se van a encontrar con que las muñecas de Frozen y todas estas muñecas se exhiben ahí. Las muñecas de Disney famosísimas, y cuestan 500 pesos. Las muñecas, las jovencitas, las víctimas de la trata, cuestan 150 pesos. ¿Y saben qué? De eso, ellas no pueden quedarse un centavo para comer. Oye, Evangelina, yo quiero saber tu opinión. Hay gente que dice que la prostitución se debe tolerar, que porque pues si ellas quieren prostituirse, y aparte hay muchísima demanda de sexo servicio, pues que se tolere ahí, pues total, a nadie le hace daño y los dos están de acuerdo. pero va más allá, ¿no, Moni? ¿Cuál es tu opinión? De tolerancia. ¿Tú crees que este discurso, crees en ese discurso? Bueno, yo no creo en ese discurso, y no creo porque yo he entrevistado a muchísimas víctimas de trata y he entrevistado también a muchas sexoservidoras a lo largo de todo el país, y en todas mis entrevistas incluso he pasado noches con ellas, cercanas a las horas en que ellas están en su actividad. Y al final de horas de conversación, de un tema de confianza entre ambas, les pregunto, primera, si ellas soñaban de chiquitas con ser sexoservidoras. No hay una sola. Yo creo que nadie. Ni una sola que me haya dicho, sí, ¿no? Ese era mi sueño. Y 2, si alguien les ofreció alguna otra alternativa de vida, de subsistencia económica. Y también siempre hay alguien que las presiona y les cobra. El taxista, el policía, el líder vecinal, el de la calle, la autoridad local. En verdad. Todos las explotan, todos aprovechan. Todas. Entonces, el hecho de decir que es una elección, pues cuando hablamos de las chicas que participan en el table dance y que pues ellas no sé, aparentemente o supuestamente no se prostituyen, no sé en qué nivel de dignificación estén. Tampoco quisiera ser moralina, ni que ellas me vieran como moralina, porque les tengo absoluto respeto. Es una decisión, espero así sea. Pero la otra es, ¿qué opinan los que están atrás de ellas? ¿Cuánto gana ella y cuánto gana el dueño del table dance? Habría que ver ahí en un asunto, como se hablaba hace un rato, del tema de la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
Yo te decía, Moni, que va mucho más allá, porque el anteproyecto de la Constitución, por ejemplo, este anteproyecto de la Constitución de la Ciudad de México que se filtró hace unos días, establece que la prostitución no solamente se tolera, sino que se vuelve perfecta y absolutamente legal, siempre y cuando, establece, esté libre de trata. Yo no sé si esto sea factible, no sé en la mente de quién esto puede ser posible, pero me parece lejano, alejado de la realidad, porque no solamente deberíamos no permitir este tipo de cosas, sino además castigar el consumo, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo que responde a este tema tan elemental que acabas de mencionar. Una víctima de un padrote de Tenancingo, ella de Veracruz, una jovencita. Llegamos después de un operativo en el que la rescatan y le preguntamos, ¿tú eras víctima? No, él era mi novio, yo estoy enamorada de él. Wow. Un día, 2 días, 3 días de la entrevista con ella, cansarla incluso, para que ella se fracture y diga, sí, está bien. No, yo estoy enamorada de él me ama, él nunca me explotó, yo fui por mi gusto. ¿Sabes cómo aceptó ser víctima? Cuando escuchó a otra de las víctimas del mismo padrote, del que ella creía estar enamorada. ¡Qué línea tan delgada! Aceptó. ¡Qué cosa! Tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso aquí en Es Tu Derecho. A ver, Evangelina, vi tu reacción cuando te dieron esa noticia del anteproyecto de la Constitución de la Ciudad de México, donde se dice que las sexoservidoras o sexoservidores o sexoservidores o niños sexoservidores, porque también pues sí, que ya es un trabajo lícito, hasta se planea que tengan seguridad social, ya todo va a ser bonito. Bueno, eso dice la Constitución, bueno, el anteproyecto. ¿Tú crees que todo va a ser muy bonito? Primera, te voy a decir que ¿en dónde quedan las cientos de adolescentes que son víctimas de explotación sexual? O sea, su protección de la infancia, ¿dónde está? ¿No? Porque las adolescentes están siendo explotadas en las calles de nuestra ciudad. Y no escuché que estuviera una protección por encima de esto. ¿Existen los derechos? Sí, me queda claro. Y habría que... Yo haría esta invitación a este constituyente que va a llegar a integrarse en la Ciudad de México y que va a revisar este anteproyecto, a que antes de legislar sobre el tema del sexoservicio en la Ciudad de México, se acercara fuera de la curul, fuera de su espacio de donde va a legislar, y escuchara a las víctimas. Que recorriera, que se gastara sus zapatos en las calles de la Merced. Que se den un baño de pueblo, que vean cuál es la realidad. Deja tú de pueblo, es que es mucho más profundo. O sea, es muy importante, miren, hay en las calles de la Merced ustedes pueden encontrarse esto que yo decía, este escaparate de juguetes, de libros, de todo lo que vende la Merced, ¿no? Pero una cosa que vende la Merced y que atrae la Merced es como si fuera un turismo sexual para un público muy específico. ¿Venta de personas? Sí, hay muchas víctimas de 14, 15 años que yo he entrevistado de la Merced que dan 35 servicios sexuales por día. Mínimo, porque tienen que entregar más de uno cada hora. Es una cosa, sí, claro, espectacular, pero mucho además, más. Pero además, no es a ver si quieres, o no es a ver si llega el cliente, consíguelo, porque me tienes que entregar este recurso. Yo quisiera, y por eso platicaba el tema de esta jovencita,
¿Cuánto tiempo tardó ella en identificarse como víctima? Ella se defendió hasta el último momento a su padrote, porque para ella no era su padrote, era su pareja. Bueno, ¿cómo identificará el que tiene que ejercer esta ley, esta línea tan delgada entre la víctima y la supuesta persona que ejerce el sexoservicio por voluntad propia? Claro, y lo que dices, esta ley, ¿a quién va a beneficiar más? ¿Al padrote o a las sexoservidoras? Ahora, hablas del tema de libertad. Tú dices que nunca has escuchado de todas las mujeres que has entrevistado una sola mujer que te diga, sí, yo soñaba con ser prostituta, esa era mi máxima ilusión. La mayoría llegó ahí porque no tuvo muchas alternativas. Y en vez de que el gobierno se preocupe por dar otras alternativas a estas mujeres, a preparar el sexoservicio, ¿no? Ajá, y a quien vas a beneficiar es al padrote. ¿Por qué? Yo no estoy haciendo nada ilegal. Así la ponga 35 veces al día a que... Ajá, aquí está su contrato, mira, aquí está su contrato, lo firmamos, y hasta pago impuestos. Sí. ¿No? Sí. Ahora, no es el padrote, es las redes criminales de explotación sexual de mujeres y niñas. O sea, no estamos hablando de un fenómeno aislado, no, en verdad. Lo que yo les estoy diciendo está documentado. De Tenancingo a Nueva York, pasando por la Ciudad de México. Y insisto mucho en el tema de la Merced, pero les voy a contar una historia de una jovencita de Sullivan, a unas calles de aquí, de donde nos encontramos ahorita tomando el cafecito. Una jovencita que trajeron de Tabasco a la Ciudad de México, a las noches completitas en las calles de Sullivan. Ella, durante horas y días y noches enteras, dijo, yo ya no quiero estar aquí. Era mucho su desesperación, era mucho su dolor. Ella sabía que por todo lo que tenía de la presión de te voy a matar, si tú te vas, yo soy tu dueño, tú me perteneces, tú no vales nada, ese discurso que ejerce el padrote sobre la víctima. Ella en el fondo insistía en sí misma en quiero escapar. Escribió un papel como pudo y un día se lo arrojó a un cliente y le dijo, por favor ayúdame. El cliente se fue y se fue, no la subió al auto y se escapó y leyó el papel y llegó a la procuraduría y les dijo, ay miren, hay esto, y se fue rápido porque su valor civil nada más llegó hasta ahí, ¿no? Rescataron a la víctima y ella habla de todo lo que sufrió y vivió. Es una joven de 14 años. 14. Que estaba todas las noches enfrente, en la calle, frente a todos, ejerciendo el sexoservicio, no por su voluntad, sino bajo la presión de una red criminal encabezada por una mujer, la madre de una familia que tenía a sus 3 hijos explotando mujeres. Uno aquí, explotaba a 3 mujeres en las calles de la Ciudad de México, otro hijo que explotaba mujeres en Tlaxcala y otro hijo que explotaba mujeres en Nueva York. La señora tiene una residencia en Tenancingo, Tlaxcala, y tiene a los hijos de 3 de las mujeres. Sometimiento, que es el sometimiento mayor. Es eso, ¿no? Que a veces tienen el hijo y ahora generaciones. Preocúpate por el hijo. Hay una víctima de Nueva York que me comentaba. Yo recientemente fui a Nueva York a entrevistar a las víctimas y ella me comentaba de cómo le mostraba el padrote fotos en el celular donde tenía a su hijo amarrado, a un niño de 8 años, hijo del padrote y de la víctima, y le decía, bueno, si hoy no cumples con la cuota, no lo desamarro. O si te desapareces, ¿no? Si hoy se no te ocurre ir con la cuota, no le doy de comer. Tú dices. Entonces, la presión, ahí regreso. ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está el ejercicio? ¿Cómo puede ser esto lícito? O sea, es que, ¿cómo? Diciendo exactamente lo que dice el artículo 15 que están presentando en este documento, ¿cómo puede ser algo lícito? ¿Cómo se puede reconocer la licitud de esto? Los países como Holanda, donde el ejercicio del sexoservicio era tan libre, que las vitrinas. Bueno, están regresando hacia atrás. ¿Por qué? Justo por eso.
porque ni en las vitrinas era la absoluta libertad. Había el ejercicio de la trata de personas. Y yo les hablaba de una historia de una mujer que era londinense, citadina, universitaria, explotada sexualmente por un ruso en Italia. Entonces, ella pidió ayuda a los italianos, a la policía de Londres. La mamá pidió ayuda a la policía internacional, policías que supuestamente no tienen los niveles de corrupción y tienen estándares de protocolos muchísimo más elevados que los nuestros. Ella fue víctima 3 años y no hubo una autoridad que interviniera. La rescató su propia madre. A ver, Evangelina, estás hablando de un tema muy importante, que es el papel de las autoridades ante este delito. Ya existen leyes exclusivamente para hablar de trata de personas, ya es un tema, vemos campañas por todos lados contra la trata de personas. ¿Están siendo efectivas? ¿Qué nos falta a las autoridades para atacar bien este problema? Primero tenemos una ley general que ha conseguido 17 sentencias en todo el país. No es que haya 17 padrotes, ¿verdad? No, de hecho, porque es muy difícil tipificar la trata. Ese es el argumento de los jueces. Okay. Porque la víctima no se asume, porque el Ministerio Público no otorgó todos los elementos. El recurso es muy difícil tipificar la trata. Entonces, es corrupción de menores. Hablemos de eso al regreso de este corte. Ya volvemos, esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y estamos hablando con Evangelina Hernández sobre el fenómeno, el gran problema, la realidad de la trata de personas en México. Y Evangelina, nos decías que los resultados han sido 17 personas consignadas. Sentenciadas. Hace unos meses, porque yo estoy haciendo una nueva investigación para otro libro, entrevisté a quien era la procuradora en Tlaxcala y lo fue durante 6 años. Y debo decirlo con mucha preocupación. Yo le insistí mucho en qué había logrado en Tlaxcala, hablando de las autoridades. Cuando yo la entrevisté la primera vez, ella acababa de llegar al cargo y ella en principio negó la existencia del fenómeno de la trata en Tenancingo y en Tlaxcala en general. Bueno, yo le documenté lo que teníamos documentado y que son hechos reales. Horas después de una conversación me dijo, sí, es cierto, y todavía no sabemos qué vamos a hacer, le vamos a buscar, en fin, ¿no? 6 años después y unos días antes de que dejara el cargo, me acerco a ella para preguntarle, ¿qué hizo? Pues, no voy a... La verdad es que lo que voy a publicar de lo que ella me dijo es, ahora sí que como decimos los reporteros, la nota es que no hay nota. ¿Por qué no hizo nada? Porque no tuvo resultados. Porque el no reconocimiento del problema no es la no existencia. Completamente de acuerdo. Entonces, se tapa los ojos. La autoridad que se pone una venda en los ojos, lo que hace es hacerse para atrás y dejar que crezca el fenómeno. Entonces, yo les digo hoy, no es Tenancingo, Tlaxcala, son 17 municipios alrededor de Tenancingo los que viven, si no en su totalidad, pero si no un gran porcentaje, de personas en la explotación sexual de mujeres y niñas. Es decir, es un negocio tan próspero, un negocio ilícito tan próspero que tiene consecuencias, hay que decirlo. O sea, yo no soy promotora y no debemos ser promotores los medios de comunicación de que esto te va a traer dinero. No. Va a pasarte una factura. Los padrotes algún día van a obtener van a pagar las consecuencias de lo que hacen. Pero el tema es, ¿qué hace la autoridad? La prevención.
¿Cómo se puede prevenir esto? La información es muy importante. O sea, antes decían que las mujeres de Tlaxcala no eran explotadas. Hoy las mujeres de Tlaxcala son explotadas. Porque los padrotes ya no tienen ningún respeto, ya no tienen ningún límite. Claro, las hijas de los padrotes no eran explotadas, hoy lo son. Y en las escuelas de Tenancingo y de los alrededores, ¿qué dicen los niños? Me lo dicen sus profesores. ¿Qué quieren ser de grandes? Padrotes. Pues claro, es que ¿qué hacemos? Fomentarlo. Por eso yo digo, a los medios de comunicación nos corresponde informar. No es un oficio. Es una actividad ilícita que al final de cuentas tendrá consecuencias. Y consecuencias muy graves. Por supuesto. ¿No? Pero la autoridad también debe decirlo y prevenirlo. O sea, en las redes sociales. Hoy, por ejemplo, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de aquí de la Ciudad de México sube en su Twitter y en su Face, cosa que me llama mucho la atención, que estos jóvenes y jovencitas que andan en la calle distraídos jugando Pokémon Go tengan mucho cuidado, porque en los gimnasios están siendo víctimas de delitos, no solo del delito de que te roban el celular, sino de que te enganchan para las redes de trata. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿cómo te acercas a donde están los jóvenes? Pues es muy sencillo. Tenemos grupos enteros de jóvenes en la calle con su celular distraídos. Y diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. El celular dice exactamente dónde estoy, a qué hora, a dónde voy, quién soy, haciendo, cómo me llamo, qué tengo, qué no tengo. Y además, si te metes a tus redes sociales, ayer sufrí, entonces significa que está vulnerable. Hoy estoy deprimida. Además, en el tema de la trata, no hay rescate. Nadie pide rescate por las víctimas. Las víctimas pagan ellas son el producto de ello, ¿no? Día por día entregan un recurso. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, recientemente se legisló contra los taxistas, porque los taxistas llevan y traen a las víctimas. Vía telefónica se hacen los contactos. Bueno, el gobierno de la ciudad de Nueva York dijo, la alcaldía, pues vamos a legislar, pero para ir cerrando la pinza. Claro, y está perfecto, porque son cómplices de un delito. Para ir cerrando la pinza. Sí, aquí la estamos abriendo. En el imaginario de Evangelina Hernández, sin cliente no hay trata, entonces hay que criminalizar el consumo. Por supuesto. O sea, mi libertad llega hasta donde empieza la de los demás. Entonces, y si yo te estoy usando a ti como objeto, porque no hay otra cosa, es que no es otra cosa, estás usando al otro como objeto. Fin, en ese punto no tenemos los mismos derechos, no tenemos el mismo valor. Yo me convierto en tu dueño y te rento por un determinado monto a alguien. Por supuesto que ahí no hay derechos humanos. Haya voluntad o no haya voluntad, no hay derechos humanos, y el derecho humano tiene que ser la clave, el principio para que podamos vivir en paz. Y ahí es tipificar el bien mayor. La ley, el proyecto de ley, la Constitución tendría en el ideal que tipificar el bien mayor, el derecho humano de la persona, la dignidad, el principio pro persona, claro, ¿no? Y el principio pro persona es lo que es el padrote. No se ostenta como el dueño del cuerpo de la víctima, no es de todo, es el dueño de la voluntad, de la dignidad, de sus derechos y de todo. Entonces, él sabe que hay una ley de oferta y demanda y entonces se apodera cada vez de más mujeres. Y tan es así que, como les digo, pues en Tlaxcala, en Tenancingo y en los municipios de alrededor, cada casa tiene sus picos por cada una de las víctimas que está explotando. Y además es un asunto que, como decíamos, no corresponde únicamente a prostitución. También están ahí las redes de pornografía infantil, las redes de pederastas, en fin, un montón de temas que están alrededor de este mismo tema y que quizá no hemos visto o no queremos ver. Y también habría que preguntarnos en el tema incluso de estas mujeres que participan en los tables. ¿Cuánto gana una mujer que está arriba del table y cuánto gana el propietario? Y a ver si no es explotada. Hablaría yo entonces del tema de igualdad de derechos. Claro. ¿En serio? Oye, Evangelina, ¿cuáles son tus conclusiones sobre este tema que
pues a muchos nos abre los ojos sobre una realidad que a veces pues, no queremos ver, creemos que ahí va a estar y estará por siempre. Hemos sido muy permisivos con esto. ¿Cuál es tu conclusión sobre este tema? Bueno, las conclusiones es complejo porque tenemos un fenómeno que va desafortunadamente en crecimiento. Es un fenómeno ilícito que está lastimando a muchas familias, no solo a mujeres y a niñas, a muchas familias. Mi tema está en dos sentidos. Uno, en que como sociedad, como padres de familia, trabajemos en la prevención. Y dos, exigir a la autoridad el ejercicio de la ley y la aplicación de la misma para que este fenómeno vaya decreciendo. Para lo cual los padres de familia tienen que tener el derecho de poder educar a sus hijos. Sí. Lo cual tampoco es que esté hoy en boga, al menos en este mismo proyecto constitucional. Se nos termina el tiempo, Moni. Ya estamos en la parte final de este programa. Evangelina, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado. ¿Dónde puede la gente adquirir tus libros? Bueno, están en las librerías de Gandhi, están al público. A ver, dinos, ¿cómo se titulan tus libros? Uno se llama Del cielo al infierno en un día. Muy bien. Son 6 entrevistas de víctimas de trata, y el otro es Tierra de Padrotes, que es una investigación sobre Tenancingo, Tlaxcala. Pues a leerlo para estar informados y entender perfectamente este problema y sobre todo tener muchos más argumentos, Evangelina. Yo creo que hoy nos has dado muchos argumentos para entender por qué ciertos temas que parecen moralinos en realidad no lo son y tienen que ver directamente con los derechos humanos. Ahí está, pues si usted quiere abrir los ojos y ver la realidad, le recomendamos estos 2 libros y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Es Tu Derecho. Hasta la próxima. De este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.